Habíamos hablado de la disyunción y la conjunción en la clase número 17. Esta es la clase número 18. Vamos a profundizar un poquito en todo lo que es lógica. Entonces, nosotros habíamos visto la disyunción y la conjunción y habíamos estudiado la ley del tercero excluido, que es la que me dice que una proposición no puede tener sino uno entre dos valores posibles, verdadero o falso. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Esa es la propiedad de la ley del tercero excluido. Y ella es la que me da origen a, por ejemplo, si yo tengo P o no P, eso siempre va a ser verdadero. Eso siempre va a ser verdadero. Porque P no puede ser, si P es verdadero, eso ya quedó verdadero. Y si P es falso, no P es verdadero, o sea que eso ya es verdadero. Y eso es lo que nosotros llamamos en el lenguaje matemático una tautología. Y también de esa misma manera, si yo tengo P y no P, eso siempre va a ser falso. Porque por la misma razón de la ley del tercero excluido. Si P es verdadero, esto es falso y la I no permite ninguna falsa, entonces va a ser falso. Esto va a ser falso. Y eso es lo que nosotros llamamos en matemática una contradicción. Yo no puedo tener P y no P al mismo tiempo. Eso sería contradictorio. Entonces lo que nosotros llamamos una contradicción. Entonces, una tautología es una proposición compuesta que siempre es verdadera sin importar cómo sean las proposiciones simples que la formen. Entonces ya vimos ahorita que si yo tengo P o no P, eso es una tautología. Entonces siempre va a ser verdadero, siempre va a ser verdadero. Entonces, no solamente esta forma es la forma de una tautología, hay muchas formas. Una tautología siempre la vamos a representar se representará con esta letrica, una T así. De esto nos indicará que siempre es que eso es una tautología. O sea, que P o no P va a ser equivalente a una tautología. Estas tres rayitas quieren decir equivalentes. Entonces eso va a ser una tautología y se va a representar así. Bueno, entonces una contradicción es una proposición compuesta, siempre falsa, sin importar cómo sean las proposiciones simples que la formen. Es decir, esta P y no P es una contradicción. ¿Y cómo la vamos a representar? ¿Cómo vamos a indicar que es una contradicción? Con una flechita de ida y otra de vuelta, sí. Contradicción. Entre paréntesis. Una contradicción. Entonces, yo sé que P y no P va a ser equivalente a una contradicción. Eso va a ser una contradicción. Entonces, esto es en virtud todo a la ley del tercero excluido. Le dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. La condicional. ¿Qué es la condicional? La condicional es ligar dos proposiciones con las expresiones si tal cosa, entonces tal otra. Y su símbolo es esta flechita sencilla o esta flechita doble.
Entonces aquí, por ejemplo, esto se leería si P, entonces Q. Así se lee si P, entonces Q. Y así se representa. A P se le puede llamar premisa o hipótesis. Y a Q se le puede llamar conclusión o tesis. Perdón. Entonces repito, premisa, hipótesis la primera. Y a donde llega la flecha, conclusión o tesis. Entonces, esa es la que llamamos condicional. Vamos a mirar la tabla de verdad de la condicional. Entonces miremos la tabla de verdad de la condicional. Entonces yo tengo P, Q y si P entonces Q. A ver, es como si yo pusiera una condición para que esta se tenga que dar. Entonces, explicaría yo eso, pues así como en lenguaje de la vida cotidiana. Por ejemplo, como les digo a los muchachos, les decía a los muchachos en el colegio, si su papá le dice, si gana el año, le compro una bicicleta. Bueno, ya ahora la cuestión sería, si gana el año, le compro un iPhone. Bueno, si gana el año, le compro un teléfono bueno, un teléfono celular bueno, digamos, la modernidad de ahora. Entonces, resulta que el muchacho gana el año, el niño gana el año, el papá le compra el teléfono. Entonces, no hay conflicto, eso está bien, es verdadero. Resulta que el muchacho gana el año y el papá no le compra el teléfono. Ahí va a haber conflicto. Porque se cumplió la condición para esta y esta no se dio. Ahora, el muchacho no gana el año y el papá le compra el teléfono, le compra el teléfono. El muchacho no pone conflicto, no pone conflicto. No gana el año, no le compra el teléfono, no hay conflicto. Entonces, aquí en la condicional hay una característica muy importante de la falsedad de la condicional. Y es que si la premisa se da, se tiene que dar la conclusión, o si no es falsa. Si la premisa se da, se tiene que dar la conclusión, de lo contrario es falsa. Entonces, mire que la condición inicial es que la premisa se dé, o sea, que la hipótesis sea verdadera, para que la tesis sea verdadera. Y si la hipótesis es verdadera, pero la tesis no, entonces hay falsedad. Entonces, es únicamente falsa la condicional en el caso de que premisa verdadera y tesis falsa, hipótesis verdadera, tesis falsa. En el resto de casos es verdadera. Entonces, esto nos da pie para muchas cosas que luego vamos a analizar. Vamos a ir analizando con despacio. Si por ejemplo, vamos a ir analizando esta situación. Si yo tengo P y R, ¿sí o no? Es tanto P como R son verdaderas. Entonces yo puedo decir P, R son verdaderas porque P y R no da lugar a falsedad, no da lugar a falsedad. Entonces, si por ahí hay una premisa que me dicen o hay una proposición que me dicen que R entonces T, necesariamente tengo que decir que si R es verdadera, T tiene que ser verdadera, entonces yo tengo que concluir que T es verdadera. Ya después miraremos a eso cómo se les llama, qué leyes les asignamos o cómo vamos a hablar de eso. Vamos a poner otro ejemplo más distinto para que vamos avanzando. Si yo tengo, por ejemplo, que no Q o B o W es verdadera y me dicen a mí que no W es verdadera, pues yo tengo que decir aquí que no Q es verdadera. Y si me dicen a mí que R entonces Q es verdadera, que R entonces Q es verdadera, pero yo ya sé que esta es falsa, yo ya sé que Q es falsa, necesariamente tengo que concluir que no R es verdadera. Porque
si no Q es verdadera, Q es falsa. Y estoy en este caso. Si Q es falsa, no puede ser la otra verdadera. Esta no puede ser verdadera, mire que no. Pero si Q es falsa, la otra sí tiene que ser falsa. Entonces, como esta es falsa, la verdadera es no R. Repito, tengo Q o no Q o W. Y me dicen que no W es verdadera. Si no W es verdadera, W es falsa. Y si W es falsa, no Q es verdadera, porque esta no puede ser ambas falsas. Ah, bueno, entonces no Q es verdadera. Pero como tengo R, entonces Q. Y no Q es verdadera, Q falsa. Q tiene que ser falsa. Y si Q es falsa, R no puede ser verdadera. No R tiene que ser verdadera. R es falsa, no R es verdadera. Bueno, esa es un análisis ahí rápido, luego miraremos con más detenimiento. Bueno, esta es la doble condicional. La doble condicional es una proposición compuesta que liga dos proposiciones simples con la expresión sí, proposición 1 y solo sí, proposición 2. Su símbolo es una doble flechita o una doble flechita con doble rayita. Esa es así se simboliza. Se simboliza si P entonces Q y si P entonces Q, por ejemplo. Así, por ejemplo, yo tengo acá esto, eso es si P entonces Q. Y si tengo esto, eso sería si W, sí, solo sí, Z. Si W, sí, solo sí, Z. Entonces esa es la forma de simbolizar la doble condicional. Vamos a mirar la tabla de verdad de la doble condicional. Bueno, entonces la doble condicional tiene esta característica, que la una es implicación de la otra. Entonces, algo verdadero implica algo verdadero. Eso es verdadero, ¿sí o no? Algo verdadero no puede implicar algo falso. Algo falso no puede implicar algo verdadero. Y algo falso, pues lógicamente, si yo salgo de una premisa falsa, tengo que llegar a una falsedad. Eso es verdadero. Entonces, esta es la tabla de verdad de la doble condicional. Entonces, es muy sencillo. Si a mí me dicen que R sí, solo sí, S, y me dicen que S, entonces yo puedo concluir con R. Porque si S es verdad, R no puede ser falsa. Bueno, y si a mí me dicen que tengo T, sí, solo sí, no T, sí, solo sí R, ¿cierto? Y me dicen que T es verdad, que T es verdad. Si T es verdad, no T es falsa. Entonces, lógicamente, tengo que concluir que no R es verdad. Porque si T es verdadera, no T es falsa. Y una falsedad no puede implicar una verdad. Entonces esta tiene que ser falsa, R. Por lo tanto la verdadera es no R. Bueno, espero que eso haya quedado claro. Vamos ahora con otros detalles. Bueno, vamos a hablar de qué son equivalencias lógicas. Una equivalencia lógica se presenta cuando dos proposiciones compuestas tienen idéntica tabla de verdad. Entonces, en ese caso, se dice que son equivalencias lógicas. Vamos a mirar esta tabla. Yo tengo P, tengo a Q, no P, no Q, P entonces Q, y no P o Q. Entonces, miremos. Si yo digo P entonces Q, yo sé, P entonces Q, verdadera. Falsa, que ya la vimos ahorita. Verdadera y verdadera. Ahora miremos con esta. No P. No P o Q. No P o Q, verdadera, ¿sí o no? No P o Q. Ahora, no P o Q, falsa. Mire que no hay forma. No P o Q, ambas falsas.
No P o Q, verdadera. No P o Q, verdadera. Observe entonces usted, mire, que estas dos tablas, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Estas dos tablas, la tabla de P entonces Q y no P o Q, son las mismas. Entonces, uno aquí dice en verdad que P, entonces Q, es una equivalencia lógica y entonces uno la puede llamar así, sí, solo no, sí, solo sí, no P o Q. Esta es esta misma. O puede llamarlo también así. P, si P, entonces Q es idéntico. Es idéntico a no P o Q. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hay una equivalencia lógica, miremos otra. Miremos otra. Vamos a borrar esta. Vamos a borrar esta. Y hagamos una aquí más grande. A ver, hagamos acá. P, sí, solo sí. Q. Y aquí pongamos P, entonces Q. Y Q, entonces P. Ah, bueno, me faltó una ahí, me faltó una. Me faltó una. Pero la hacemos por aquí apartecita. Vamos P, entonces Q, entonces P acá. Q, entonces P. Vamos a ver, para que comparemos. Vamos a hacer las sencillas. Ya P, sí, solo sí, Q la sabemos. ¿Qué es? Verdadera, falsa, falsa y verdadera. Vamos a ver Q entonces P, que es la más de Q hacia P. De Q hacia P, verdadera, verdadera, me da verdadera. ¿Cierto? Falsa, falsa, verdadera, me da verdadera. Verdadera, falsa, me da falsa. De falsa, falsa, me da verdadera. Entonces vamos a ver P entonces Q y Q entonces P. Ya sé que P entonces Q tiene estos valores de verdad, verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero. Entonces, si P entonces Q y Q entonces P, verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. Verdadero y verdadero me da verdadero. Observe que estas dos también coinciden. Estas dos también coinciden, vean. Coinciden los valores de verdad de esta con esta. Entonces, esta es otra equivalencia lógica. Bueno, entonces por ahora tenemos estas dos equivalencias lógicas. Entonces, si P entonces Q es idéntica lógicamente a no P o Q. Y P sí solo si Q es idéntica lógicamente a si P entonces Q y Q entonces P. Es decir, la condicional de P hacia Q y la condicional de Q hacia P, unidas con una I, son equivalentes lógicamente a P sí solo si Q. Si P sí solo si Q, y esta es si P entonces Q, con una disyunción donde se niega la hipótesis y se hace disyunción con la tesis. Estas dos son equivalencias lógicas. Hay más, después las vamos a ir mirando, pero esas dos para orientar lo que es una equivalencia lógica. Bueno, vamos con las leyes de la lógica simbólica. Simbólica. Bueno, muy bien, muy importante la ortografía. Entonces, la primera ley es la ley de idempotencia. La ley de idempotencia es para la conjunción y para la disyunción. Para la conjunción y para la disyunción. Para I y para O. Entonces la primera parte dice, si yo tengo P o P, entonces eso simplemente quiere decir que P es verdadera. Ya, porque si P o P es verdadera, pues no hay sino una opción de que P sea verdadera, porque
porque no, por la ley del tercero excluido también podemos decir si P o no, si P o P es verdadera, entonces P tiene que ser verdadera, ¿sí o no? No hay más remedio. Y también podemos decir que si P y P es verdadera, pues, lógicamente, ¿qué significa eso? Que P es verdadera. Esa es la ley de impotencia. Yo también cuando hablaba con los estudiantes les decía que esto se podía era llamar, por ejemplo, simplificación de disyunción y conjunción. Es decir, ¿para qué vamos a decir P o P si podemos decir P? ¿Y para qué vamos a decir P y P si podemos decir P? No hay problema, ¿cierto? Bueno, segunda ley, ley de identidad para O y para I. Entonces, a mí me dicen ahí que aquí hay cuatro casos especiales, cuatro casos específicos. Que me dicen que si P hace disyunción con algo verdadero, pues simplemente eso quiere decir que P es verdadero, ¿cierto? Perdón, no, me equivoqué acá. Si yo hago disyunción con P o una cosa verdadera, eso siempre va a ser verdad, ¿cierto? Eso siempre va a ser verdad, o sea, esto va a ser verdad. Si yo hago disyunción con P y una cosa verdadera, eso siempre va a ser verdad. Y eso me lleva a mí también a definir esto como tautología, como que esto es una tautología. O sea, si P se hace disyunción con una tautología, eso es una tautología. Porque no importa cómo sea P, no importa el valor de verdad de P, como está haciendo disyunción con una cosa verdadera siempre, eso va a ser siempre una verdad. Lo mismo pasa acá. Si estoy haciendo disyunción con P y una cosa verdadera, pues no me importa cómo sea P, eso siempre va a ser una verdad. Siempre va a ser una verdad. B. Si yo hago disyunción con P y una cosa falsa, necesariamente aquí sí tiene que ser P verdadera. Aquí sí tiene que ser P verdadera porque yo no puedo tener, la disyunción no puedo tener ambas proposiciones falsas. O ambas verdaderas o una de ellas verdaderas. Y como esta ya es falsa, entonces lógicamente P tiene que ser verdadera. ¿Sí o no? O sea que si yo tengo a P haciendo disyunción con una contradicción y eso es verdad, entonces necesariamente esto me lleva a que P tiene que ser verdadera. P tiene que ser verdadera. C. Si yo tengo a P haciendo conjunción con una cosa verdadera, entonces aquí sí tiene que ser P verdadera. Yo no puedo tener a una cosa verdadera haciendo disyunción con una cosa falsa. Entonces, como esto es verdad, P tiene que ser verdad. O sea, que si tengo a P haciendo disyunción con una tautología, eso tiene que ser necesariamente P. Bueno. Y última. Si tengo a P haciendo disyunción con una contradicción, digamos que con una cosa falsa, haciendo conjunción con una cosa falsa, necesariamente eso es una falsedad.
eso es una falsedad. Por lo tanto, si yo tengo a P haciendo conjunción con una contradicción, eso va a ser contradictorio. Esa es la propiedad de identidad. Repito esta parte. Si yo tengo P o una verdad, necesariamente eso es una verdad. O sea, si yo tengo P haciendo O con una tautología, eso es una tautología. Haciendo disyunción con una tautología. Si tengo P haciendo disyunción con una falsedad, entonces necesariamente P tiene que ser verdadera. O sea que si tengo a P haciendo disyunción con una contradicción, necesariamente P tiene que ser verdadera. Si tengo a P haciendo conjunción con una verdad, necesariamente tiene que ser P verdadera, porque esta no puede ser falsa. Ahora, si tengo a P haciendo conjunción con una tautología, necesariamente P tiene que ser verdadera. Y acá, si tengo a P haciendo conjunción con una falsedad, eso es una falsedad. Y si tengo a P haciendo conjunción con una contradicción, eso necesariamente tiene que ser una contradicción. Bueno, estas leyes de acá sí no tienen mucho que explicarse. Simplemente son las leyes conmutativas para la O y para la I, y las leyes asociativas para la O y para la I. Es decir, yo puedo cambiar el orden de las proposiciones y sin embargo no cambia el valor de verdad de P o Q. Eso no cambia el valor de verdad. Si P o Q es de cierta manera, Q o P es de la misma manera. Si P y Q es de cierta manera, Q y P es la misma cosa. Entonces son lo mismo al derecho y al revés, Ahora, asociativamente también son P y Q, P, Q y R. Por ejemplo, si yo tengo P o Q o R, es lo mismo que tener P, pues asociando P o Q, es lo mismo que tener P o asociando Q o R, ¿cierto? Y lo mismo con la disyunción, con la conjunción. Si tengo P y Q y R, entonces eso va a ser lo mismo que P y Q y R. Entonces la conjunción y la disyunción se pueden asociar. No hay ningún problema con eso. Son asociativas. Bueno, y esta ley, la ley número 5, que es la ley distributiva, se distribuyen entre la I y la O. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una conjunción para distribuir en una disyunción, simplemente hago este proceso. El proceso de unir P y Q, ¿cierto? P y Q. Y en la mitad, O. Y luego P y R. Aquí me equivoqué. P y R. P y Q. O. En la mitad O. P y R. Y si tengo la disyunción distribuyendo la conjunción, igual. Si yo tengo P o Q y R, entonces puedo distribuir esto. P o Q y en la mitad P o R. P o R. Esa es la propiedad distributiva. Propiedad distributiva que se distribuyen entre la disyunción y la conjunción. Bueno, y para terminar entonces, para no cansarlos muchos, porque esto es de puro análisis, de puro trabajo mental, entonces vamos a mirar la ley de doble negación, que es esta. No P, es P. Es decir, si yo niego 2 veces algo, estoy afirmando eso. Por ejemplo, yo digo, no es verdad que Ricardo es bonito, que Ricardo no es bonito, entonces estoy diciendo que Ricardo es bonito. No es verdad que Ricardo no es bonito, entonces que Ricardo no es bonito, entonces estoy diciendo que Ricardo es bonito. Si yo digo, no es verdad que mis estudiantes no son inteligentes, entonces estoy diciendo que los estudiantes son inteligentes. Así es, negar 2 veces es afirmar, Ley del tercero excluido. Si yo tengo
P o no P, ya habíamos dicho. Si yo tengo un P o no P, eso es una tautología. Eso siempre va a ser verdad. Y ley de contradicción, si yo tengo P y no P, eso va a ser una contradicción porque ambos no pueden ser verdaderos. Y también es por esta ley. Pero de todas maneras le llamamos ley de contradicción. Si tengo P y no P, entonces eso es una contradicción. Bueno, espero que me hayan disculpado si tengo errores, porque en esto es muy factible cometer errores. Entonces ustedes en los comentarios me lo hacen saber. Nos quedan faltando varias leyes para empezar a hacer unos ejercicios muy agradables que podemos hacer. Hacer unos ejercicios bastante agradables. Entonces, para la próxima clase, para la clase número 19, vamos a terminar las leyes lógicas, las leyes de la lógica simbólica, y vamos a hacer unos ejercicios de deducciones para que afiancemos todo eso, para que lo afiancemos y lo cojamos bien cogidito.